tardes. Nuevamente, qué gusto tenerlos por acá, nuestra cita semanal y ir avanzando en nuestro proceso. Como se han dado cuenta, es un proceso paso a paso, pasos a pasos. Vamos gateando, vamos caminando y después vamos a correr, porque ya vamos a tener el conocimiento previo para poder eh, responder a los momentos que se nos presenten. Recuerden que las fotografías son instantes, son momentos fugaces, así que si uno no está preparado para manejar la herramienta y responder a esa situación, difícilmente vamos a lograr una buena captura. Por eso practicamos tanto, por eso los retos, por eso estar ejercitándose constantemente, no por cumplir un proceso o un nivel o un conocimiento, sino para estar ya preparados a esos momentos donde sí ya se necesita que en esos instantes respondamos. Así que nuevamente muy buena tarde, qué gusto saludarlos, cómo les va, cómo han estado, qué tal fin de semana. Ha estado súper frío, lluvioso, unas lluvias torrentosas, espantosas, la verdad que deja uno asustado, uno queda impresionado de la cantidad de agua, pero bueno, aquí estamos y lo importante es que continuemos con este proceso. Se dieron cuenta que ya miramos planos, miramos composición, parte de composición, miramos lo que se encuadre, ¿es cierto? Vertical, horizontal, línea de horizonte, división de tercios, eso, digámoslo en sí, es como cómo ubicamos dentro del rectángulo nuestras figuras. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Entonces, nuestros elementos o nuestras figuras, nuestro centro de interés, nuestro punto, sea pesado, sea liviano, lo ubiquemos arriba, lo ubiquemos abajo, todo ese elemento en este momento nosotros lo estamos pensando simplemente en volúmenes, en dimensiones, más no en colores. De hecho, uno como fotógrafo inicia primero en encuadre, composición y por último piensa en color. Bueno, esto es un proceso aleatorio, ¿no? No todo fotógrafo funciona de esa manera, pero lo digo como tal el mecanismo mental. El mecanismo mental funciona desde el encuadre, la composición de los elementos en el rectángulo y reforzando a esa composición, a todo eso, va el color. Porque no podemos partir del color a menos de que seamos diseñadores. De hecho, en estos días estaba mirando un video de, sobre alteración de color en composición, alteración de color en Photoshop, en revelado digital. Estaban, creo que, alterando el fondo, el color, algo así era. Y estaban mirando que le estaba dictando la clase un diseñador gráfico. Extrañamente, pues, el diseñador gráfico sí piensa en, él piensa en color e inició a editar color porque la fotografía, bueno, no la captura él, sino que coge fotografías de internet para hacer su ejercicio de revelado digital. Así que él comienza a hacer el revelado digital y la alteración de color o la composición o el fotomontaje alterando primero el color. De hecho, su justificación me pareció muy correcta. Dice él que a partir del color él después no puede ya, es decir, si él no edita el color al principio y lo edita al final, él no puede separar ya los colores como los quisiera por separado en cada elemento, mientras que cuando lo tiene separado lo puede manejar muy bien. En cambio, acá nosotros no pensamos de esa manera en fotografía, porque nosotros no componemos desde el diseño gráfico, nosotros componemos desde los elementos y los volúmenes que existen en el espacio ya. Así que cómo distribuimos los elementos en el rectángulo, eso es lo primero. Si no sabemos cómo ubicamos los elementos en el rectángulo, pues difícilmente la fotografía va a ser agradable. Ubicar el centro de interés. Recuerden que el centro de interés es el tema, es la temática y que tiene que ser, bueno, no obvio, digámoslo así, no obvio, pero sí digerible, que el cerebro diga, ah, es esto, y que lo reconozca, ¿ok? Que sea muy reconocible, que uno mire un perro y diga, es un perro, y que uno diga, es un perro, pero la verdad, un perrito muy chiquitito, o es un caballo, pero en realidad está dentro de un parque el caballo. Entonces, esto tenemos que empezarlo a definir. ¿Me hago entender? Es decir, si llego a una totalidad, a un parque
de entretenimientos, y mi mente quiere enfocar o está centrado en uno de los personajes, de la cantidad de personajes que hay ahí o de la cantidad de elementos que hay ahí. Y capturo solo esa totalidad y la comparto a personas y les digo, mira esta fotografía que capturé. Y la persona dice, ah, súper, está bonito el parque, genial las personas, genial todo ello, pero tú dices, no, yo no fotografía a las personas, es el perrito que está ahí abajo en el piso, o es el caballito que está acá, o es este elemento que está aquí. Y la persona no lo vio directamente. ¿Qué significa eso? Que solo nosotros, nuestra mente, lo tuvo en su mente observado. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos diferente a la cámara. Mientras que nuestra mente, al igual que los oídos, se separa y no deja escuchar nada más que lo que yo les estoy hablando por aquí, por el micrófono, ustedes no están escuchando la calle, así mismo es la mente cuando se cierra en solo un centro de interés y no ve el fondo, el contexto. Y entonces nosotros, por ejemplo, cuando yo entrego fotografías de bodas, el, el, la pareja solo se va a ver a ellos. El fondo puede estar un desastre, bueno, no tan un desastre, pero no puede estar tan arreglado, no puede estar tan bonito, no puede estar, o pueden haber elementos contaminantes como carteles, postes, cables, qué sé yo, pero los novios no ven ese poste, no ven el cable, no ven nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos están observando a ellos. Asimismo, cuando a ustedes les presentan unas fotografías donde ustedes están, ustedes no ven a otras personas, ustedes van directamente a observarse cómo salieron ustedes. Y al observarse cómo salieron ustedes, ustedes no observan si atrás hay un cable, si atrás hay unas piedras, si atrás hay un mugre, no sé qué sé yo, hay elementos contaminantes. Entonces, el centro de interés no solo es que esté ahí dentro de un todo, sino que tenemos que reforzarlo. ¿Con qué? Con toda esa cantidad de elementos compositivos, con los 3 elementos compositivos. Creo que el que más se utiliza en un principio es la división de tercios, como regla principal al principio, ¿no? Como un elemento o una herramienta principal que uno utiliza, porque hasta la retícula la dividen en 3 partes iguales, tanto en horizontal como vertical, y ya tenemos los 4 puntos, que en uno de ellos va a quedar el centro de interés. Entonces, puede haber una totalidad, ¿ok? Puede haber, qué sé yo, unas flores, una cantidad de flores, pero que el punto de la flor central, del centro de interés, de todo ese ramillete de flores quede en una división de tercios, eso hará que nuestro cerebro llegue inmediatamente y diga, ah, esa fotografía es de esa flor, de ese botón precisamente que dejaste en la división de tercios. O bueno, pueden ser, no digamos un solo tema, digamos que hay una cantidad de frutas o una mesa de comidas, ¿ok? Y entonces en esa mesa de comidas hay un elemento que yo quiero destacar, que es el plato en sí, o uno de los elementos que voy a utilizar para la preparación. Y ese elemento lo ubico en una división de tercios y va al centro de interés a ser él. Entonces, no solo es que nuestra mente lo observe, sino buscar la manera de que él se destaque y que lo reforcemos cada vez más destacado. Entre más se destaque él, nuestro centro de interés será más asertivo. Ahora, una vez que ya tenemos el centro de interés, en el encuadre, todo distribuido en el rectángulo, capturamos la foto, ya pensamos en ese momento en el color, en la postproducción. En el dado caso que nosotros hagamos fotografía de estudio, ahí es otra cosa. Cuando hacemos fotografía de estudio, cuando hacemos fotografía fine art o fotografía fantástica, que uno hace preproducción y en la preproducción hace vestuario, y hace mood board, hace panel de referentes y hace panel de paletas de colores, es diferente porque uno ya va pensando desde la preproducción para la producción y la postproducción. Pero en este momento nosotros estamos iniciando paso a paso. Primero es el encuadre, recuerden, un buen encuadre, una buena composición es todo. Después, ahora ya componemos con color. Vamos a pensar hoy en el color. Y el color, creo que lo hemos visto en las clases básicas de primaria, secundaria, sobre los colores primarios, sobre los colores secundarios, sobre qué simbolizan o qué se representan o qué a nosotros nos transmite.
Pero antes de ello, comencemos a charlar o a pensar más bien en este tema sobre el color, porque el color viene tratado desde la pintura, al igual que la composición y cualquier otro tema relacionado con el aspecto bidimensional. ¿Ok? Entonces, en las plásticas bidimensionales, hablamos de color desde la pintura porque la influencia de la luz es clave en los volúmenes. Recuerden que nosotros observamos los colores, es porque la luz se refleja en estos objetos y esa proyección de esa luz pues es la que nos llega a nuestros ojos y podemos distinguir los colores. Ahora, esta cantidad de colores, recordemos que es una onda, es una frecuencia, son frecuencias electromagnéticas y estas energías, esta energía, nuestro rango dinámico de ver colores es muy corto, aunque nosotros digamos que lo vemos amplio, cuando vemos un arco iris, vemos una cantidad de colorcitos, eh, vemos el arco iris prácticamente, el arco iris de colores. Nos falta mucho más colores por ver, muchas más frecuencias de vibración de esa energía que nuestro ojo humano no la capta. Así que, partiendo de esto, el color no es color, es parte de la luz y dentro de esa vibración de la luz está la descomposición y en ella están los colores. Ahora, la interpretación de esos colores es otro cuento aparte, porque recuerden que el que interpreta los colores son nuestra mente, pero atraviesa o pasa por nuestro ojo, que es una herramienta estupenda en nuestro cuerpo humano. Digamos que el ojo es la parte más cercana a ver la terminal de un nervio. Nosotros no sabemos cómo es un nervio, ¿verdad? No sabemos cómo termina un nervio. Pues sí, el nervio termina así como termina un ojo. Así de complejo es la terminación nerviosa. Así que estamos viendo la terminación nerviosa al crudo, al limpio. ¿Ok? Entonces, por eso duele, por eso es tan sensible. Así que evolucionó el ojo precisamente por el sol, por la luz. La luz estimuló a la gota, que era plana, que simplemente era un arquito, lo estimuló hasta que se volvió una burbuja y hasta componerse en un ojo. Es decir, nuestro ojo responde a la luz desde un principio, desde la formación. Y a partir de ello, pues bueno, es nuestra herramienta vital para poder, se puede decir, caminar, transitar y conocer la dimensión del exterior, del mundo exterior. Los colores los conocemos desde niños, nos lo repiten constantemente, porque el código o el símbolo, lo que representa el fonema o la escritura, pues es un código cultural, digámoslo así. Entonces, si yo hablo rojo y ustedes cierran los ojos, ustedes se imaginan un estado de rojo, no un color, ni siquiera es un color lo que ustedes están viendo en su mente. Es tan abstracto el color que no tiene forma, no tiene límites. Cuando yo les digo guitarra, ustedes cierran sus ojos y ustedes tienen una forma delimitada, se limita. En cambio, cuando yo les digo amarillo, ustedes no tienen limitaciones, es infinito. Esto es, bueno, esto es prácticamente esta introducción que estoy haciendo, viene a ser algo como filosófico para ponerse a pensar de qué estamos hablando, de cómo el ser humano reacciona o reflexiona o actúa a la realidad y cómo nosotros inconscientemente o preconscientemente pues vivimos sin necesidad de pensar en ello. El ojo simplemente actúa, vive así y ya. Él no necesita, o nosotros no necesitamos pensar cómo ve el ojo. Nosotros no pensamos cómo ve el ojo, ¿verdad? No, lo vemos y ya. Pues este es el momento en que debemos pensar cómo lo vemos y por qué lo vemos. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos cómo actúa nuestro ojo y después entenderemos también que la cámara funciona de la misma manera. El rango dinámico, por ejemplo, cuando nosotros entramos a un lugar oscuro y llegamos a un lugar con luz, apagamos la luz, quedamos totalmente a oscuras. Pero si dejamos un tiempo, empezamos a adaptarnos a esa oscuridad y empezamos a ver formas, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos rango dinámico
que algunos seres, algunos animales, pues los tienen más amplio. Por ejemplo, un búho ha de tener un rango dinámico muchísimo más amplio que el nuestro, obvio. Nosotros alcanzamos a ver hasta una cierta parte, mientras que el búho sigue mirando hasta la madrugada, como si estuviera de día. Entonces, en este momento estamos pensando en ello porque nunca lo hemos hecho, nunca hemos sido como, bueno, si lo hemos hecho bonito, porque de eso se trata, que cada vez nos preguntamos, bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay muchas más preguntas y respuestas físicamente, obvio, porque dentro del ojo hay piecitas que hacen que nosotros veamos los colores, ¿ok? Esto de los bastones y todas estas piecitas pequeñitas. Esto ya son como cosas ya físicas y que ya lo podemos encontrar en internet. Yo quiero introducirme ya como a la parte del color, a lo que nosotros vemos como el color y con lo que nosotros conocemos como color como tal, el pigmento o el luz de color. Hablemos también de eso, pigmento y luz de color, RGB y CMYK. Después lo hablaremos de qué se tratan esas abreviaturas. Pero RGB se trata de luz de color, es decir, las pantallas. Todo lo que son pantallas, porque esto no es pigmento. Aquí no hay un pigmento, aquí hay una luz, luz de color. Y esa luz de color se llama CMYK, la conoceremos así. Y, perdón, RGB. Y el CMYK, que es el pigmento, que es lo que ustedes ven aquí en esta camisa, esto es pigmento, esto no es una luz de color, aquí hay pigmento, esto le llamamos RGB. El RGB lo utilizan las impresoras, las litografías, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a imprimir algo, nosotros tenemos que cambiar nuestras fotografías, que son RGB a CMYK, para que no nos alteren los colores. ¿Okay? Eso lo veremos más adelante. Pero primero tener ese conocimiento también, que hay dos tipos de fuentes de color, es decir, la lumínica y la pictórica, la de pigmento. Las dos las conocemos como color, es decir, o lo representamos como un tono, exacto, como tonos. Los empezamos a ver como tonos, porque el color es otra cosa. El color es más complejo. El tono sí ya lo podemos definir, es decir, es que el color es uno solo, es decir, rojo. ¿Cierto? El rojo, ¿qué tantos rojos hay? No, pues hay una cantidad de rojos. Pero amarillo, es un solo color amarillo. Pero ¿qué tanto de tonalidades de amarillo hay? Amarillo mostaza, amarillo fiesta, amarillo chillón. No, cuando uno va a comprar pinturas para la casa, le venden cantidad de blancos y uno dice, wow, yo solo conocía un solo blanco. Pero a usted le venden la cantidad que quiera de blanco. Blanco hueso, blanco, blanco almendra, blanco champaña, blanco melón, blanco azul, blanco, no, es que es impresionante. Y así todos los colores que vienen. Entonces, esa categoría de colores en pigmentos, pues bueno, nuestro ojo humano alcanza a verlo porque estamos en ese rango dinámico de esas frecuencias. Más allá o más abajo o más arriba, ya nuestro ojo humano no lo ve. Tendríamos que aplicar unas gafas especiales para ver la luz ultravioleta, bueno, frecuencias y vibraciones diferentes de la onda. Ahora, lo que decíamos, esta representación o lo que nosotros interpretamos, sí, lo que nosotros interpretamos, no lo que nosotros representamos, sino lo que interpretamos como color, pues dependerá de cada uno, ¿no? Dependerá de cada lente o cada mente. Como se puede, en algunas frases se dice que la realidad se ve según el cristal que tenemos enfrente. Y eso se refiere a nuestra mente, a nuestras ideas, a nuestros conceptos y a nuestras formas de definir un color y cómo lo relacionamos emocionalmente con él. Y nosotros nos relacionamos con ese color. Que si nosotros vemos el mismo color, wow, eso sí es difícil de saberlo. Creo que no, porque cuando vamos a una muestra o prueba óptica, nosotros inmediatamente sabemos que vemos diferente a todos los demás. Por eso nuestras gafas, los que tenemos gafas, tenemos formulaciones diferentes. Y al tener formulaciones diferentes, lo más seguro es que también tengamos diferentes formas de asimilar los colores. Pero sí tenemos un referente, que el rojo
Por ejemplo, esta silla, ¿qué color es? Rojo, y ustedes lo ven rojo, yo lo veo rojo, y a un niño se le empieza a repetir rojo con negro, ese rojo, 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 rojo. Entonces tenemos como un referente como tal. Las personas daltónicas en ese caso sí tendrán como ese complejo, esa dificultad de que algunos colores no los va a poder identificar, porque físicamente ya no tienen esas pequeñas herramientas que les facilita ver toda la gama de color, ¿ok? Entonces, si todos somos, entre comillas, normales, no sufrimos de daltonismo, pues vamos a poder definirnos un color y poder distinguir un color. Ahora, estos colores tienen un sentido en la vida, comunican algo ya antes de nosotros darle un sentido de comunicación, es decir, antes de ser comunicación, para nosotros comunicarnos con ellos como símbolos, ellos ya vienen inherentemente en la naturaleza, por eso nosotros los empezamos a apropiar a partir de la naturaleza y darles también sentido y a partir de eso ya utilizarlos como comunicación y comunicación emocional, ¿ok? Esto es importante. La comunicación que transmite el color es comunicación emocional, es energía emocional, pura vibración emocional, ¿ok? Esto es emoción. Lo que estamos tratando hoy, el tema de hoy, no es encuadre, no tiene nada que ver con planos, tiene que ver con emociones. Entonces, esto tiene que ya salir de esa geometría sagrada y de entrar como a esa parte que no toca la geometría, sino que toca la parte espiritual, la parte emocional, la parte subjetiva. Cada quien siente de alguna manera y esa parte que siente la interpreta de algún tipo de color según cómo lo ha relacionado con su vida. Qué sé yo, si en la infancia yo tuve algunos traumas y tuve un color muy constante en ese momento que sufrí esos traumas, lo más seguro es que cuando vea ese color lo relacione con esa memoria. Así que nosotros relacionamos los colores también con las memorias que hemos tenido. Nosotros tenemos un color preferido. Me gustaría que me escriban aquí en el chat su color preferido o su color de predilección en sus prendas de vestir. Muchos me van a decir blanco o negro. Descartemos un poco el blanco y el negro porque lo vamos a hablar más adelante. Aparte del blanco y el negro, cada uno de ustedes, escríbanme. Rojo, Sofía, perfecto. Azul, Edwin, perfecto. Azul, Fabián, perfecto. Vamos, muy bien. Esa parte es importante porque, vuelvo y repito, esto es la parte que creemos, o bueno, tenemos un referente constante. Entonces, cuando yo hablo de azul, ustedes saben que estamos hablando de un azul y todo el mundo sabe, ah, listo, azul. Pero, ¿cuál azul? Por ejemplo, a mí me gusta el azul cielo, el azul celeste, el azul ligero. Pero hay personas que les gusta el azul agua marina, rojo, amarillo, es como naranja, o el rojo y el amarillo, ¿no es cierto? Es como esas tonalidades. Y esto después lo veremos que vienen con temperaturas, que es el cálido y el frío. Ojo, no abrigado ni caliente ni, ni friolento. A veces dicen es cálido, es abrigado, no es abrigado, es cálido y frío, pero más adelante lo veremos. Pero en un principio distingamos esos colores, ¿no es cierto? Rojo, azul, azul, rojo, amarillo, esos son los colores que nosotros nos caracterizan. Por ejemplo, a mí me gusta el azul, me siento que me da tranquilidad, me da paz. Y cuando yo leo qué se relaciona, cuando busco en internet, sí es como que se va con esa parte de la relación al cielo, al mar, al agua, va muy bien. Creo que se relaciona desde nuestra herencia y de nuestra memoria hereditaria, desde niños y desde mucho antes, desde que el primer hombre estuvo en la tierra y miró el cielo azul, pues ya viene relacionado con toda la parte de la libertad, del vuelo, toda esa parte tan bonita e inspiradora que es el azul. Pero al mismo tiempo dicen que el azul caracteriza mucho a las personas con desórdenes mentales y que los tratan partiendo de eso, de estudiando qué color les gusta. Eso va y venga, tendríamos que estudiar más a fondo esa parte mítica de los colores, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el rojo lo tenemos desde inherentemente, desde que nacemos hasta que morimos en nuestras venas. Así que el rojo es algo vital. Creo que el rojo es un color vital y por eso lo utiliza la Cruz Roja,
bueno, muchos símbolos o muchas señales que quieren transmitir inmediatamente lo que es, bueno, peligro o vida o muerte, las relaciones o salud, todo eso está ahí. Pasión. Y también dentro de la pasión, lo que es victoria y triunfo, ¿no? Por eso Coca-Cola, todo esto va relacionado. No todo el tiempo uno puede aplicar ese color rojo. El color rojo es un color muy pesado. Es decir, recordemos cuando hablamos de centro de interés y les puse una bolita roja, pues se acuerdan que la bolita roja era más pequeña. Aún siendo pequeña, ese botón rojo es súper pesado, es muy llamativo. Así es decir, que es un color activo, no es un color pasivo. Mientras que en color azul clarito, los colores pasteles, por ejemplo, los colores pasteles son colores pasivos, pero los colores neones son colores activos, casi que colores radioactivos, digámoslo así. Entonces, esto de los colores es una parte súper bonita, porque ya entramos a esa parte emocional. ¿Por qué nos gusta el rojo? ¿Por qué nos gusta el azul? ¿Qué sentimos con estos colores? ¿Qué queremos transmitir con esos colores y qué queremos nosotros transmitirnos? Porque creo que en un principio deberíamos de tratarlos es para nosotros, ¿cierto? Pero hay personas que lo piensan, obvio, para sus prendas de vestir y salir en espectáculos, en presentaciones, en eventos, en reuniones sociales. Es decir, el color es una parte importante. Recuerden, cuando nos llaman a una entrevista de trabajo, uno va con una prenda no tan llamativa, tal vez muy sobria, muy decente, muy neutra, un café, un gris, un azul oscuro, muy sobrios, muy clásicos, un negro, o sea, tonalidades oscuras. Tal vez un gris claro, pero ya sería como atrevidos, ¿no es cierto? Pero no hay colores, miren, no estamos hablando de verdes, no estamos hablando de fucsias, vino tintos, ni naranjas. Es muy raro hablar de un vestido, un traje vino tinto como para ir a una entrevista. Y esto también quiero que empecemos a entender lo que es cultural. ¿A qué me refiero? No en todas las culturas funciona de igual manera la psicología del color. Eh, por decir algo, nuestra cultura tiene la tradición de, de celebrar, no, digamos como conmemorar o tener el rito, la ritualidad de cuando fallece alguien, vestir de negro, vestir de ausencia de color, precisamente para simbolizar y representar la ausencia de la vida de ese ser fallecido. Pero eso en nuestra cultura. En otras culturas tal vez el color negro no sea el adecuado para el espacio de rito fúnebre. De pronto sea el naranja, sea el amarillo. En nuestra cultura es el negro. Entonces todo es también cultural, no depende, porque no es global. Es decir, nuestras codificaciones siempre serán sectorizadas culturalmente. Por eso donde nosotros nos vayamos a desplazar, lo primero es adaptarnos a la cultura donde llegamos y de ahí para allá podernos comunicar con ellos, pero nunca empezar a afectar desde nuestra cultura porque pues iríamos a afectar una cultura extraña, seríamos los extraños. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el azul, a mí me gusta mucho el azul por lo que les decía, la relación del azul, de lo ligero con el cielo, el agua. De hecho, investigué, me gusta mucho investigar y no sé si será real o mentira, si será mito, pero me gustó la historia de que dentro de la pirámide de Egipto, dentro de esas cámaras, hay unos agujeros que pasan por la pirámide para llegar a las cámaras, a la cámara de Faraón, a la cámara de la reina y todo esto. Y hay una de esas salas donde está pintado de azul, precisamente para que la energía, o sea, de viento, porque ellos utilizaban total, porque aparte de lo visual, era también auditivo, es decir, pasaba el viento por un agujero y llegaba hacia unas copas, esas copas vibraban en tal frecuencia, esa frecuencia era la misma frecuencia que estaba en el pigmento o representaba la misma frecuencia que estaba en el pigmento. Y al vibrar el sonido en esas copas, al pasar el viento y al pasar por ese agujero, se supone que el espíritu del faraón, eso entre comillas, esto es mito, no se sabe, pues se viajaba o podía volar o transitar de manera más ligera, más rápido. Era la onda más rápida para poder elevarse o poder desplazarse a otras dimensiones.
Así que a la otra dimensión, así al inframundo. Exacto. Así que bueno, todo eso me gusta también, como creo que cada uno de ustedes ha de haber investigado por su color y por eso creo que les ha gustado, porque uno le mete también como la parte mística, ¿no? Al color. El color es muy abstracto, lo que les decía, le impregnamos no solo color al color, le impregnamos emociones, le impregnamos recuerdos, le impregnamos sensaciones. En él está todo ello. Entonces, el rojo con la sangre, con la pasión, el triunfo, el azul, el cielo, el amarillo, la riqueza, el sol y todo ello. Lo vemos en las flores constantemente, es decir, qué más representación del color que ir a una floristería y ver toda la cantidad de flores, aquí la cantidad de floricultura y la riqueza de cantidad de color. En las frutas, en los frutos, por ejemplo, nosotros estamos en la parte emocional del color, pero los insectos, los animales, ellos no leen la parte emocional del color, van a la parte totalmente funcional, instintiva de supervivencia, es decir, ven una flor amarilla y allá hay, qué sé yo, allá hay néctar, allá hay alimento, allá hay polen, allá hay lo que yo necesito y me alimento y la flor se apropia del insecto y le deja su polen para que se lleve hacia otra parte, es decir, toda esa simbiosis de animal, flor y toda esa naturalidad, toda esa naturaleza es impresionante. Entonces creo que de tomar toda esa sensibilidad con el contacto con la naturaleza, con las flores, con los pigmentos naturales y orgánicos, me parece vital, vital, vital. Antes de llegar al pigmento digital, de conocer el pigmento, perdón, el color lumínico al pigmento natural, orgánico y químico, biológico, es importante verlo en la naturaleza y reconocerlo. Entonces, en los frutos, en las frutas, en las verduras, en toda esa naturaleza que nosotros consumimos, tanto visual como alimenticia, y hasta también en ropa, en nuestras prendas, todo eso es lo que nosotros debemos comenzar a apreciar y relacionar en nuestra vida cotidiana del por qué está en nuestra cotidianidad y por qué lo vamos a usar en nuestra cotidianidad, ¿ok? Eso lo hemos utilizado normalmente como creo que se me va a terminar el tiempo, me duran 3 minutos, recuerden que ingresamos para ver algunos ejemplos, charlar sobre la práctica del fin de semana y dejar alguna tareita de este tema de hoy. Esta primera sesión creo que me parece importante hablarla, es casi que filosófica, analítica, que creo que no es tan directo al tema de qué se trata la psicología y miren el círculo cromático, la parte como teórica, ¿no? Es como la parte reflexiva. Y creo que la parte reflexiva es clave, clave, clave importante porque nosotros debemos primero sensibilizarnos. Y al sensibilizarnos se trata de reflexionar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro preconsciente y nuestro inconsciente para poder entender cómo funcionan nuestras emociones y de ahí utilizarlo como una herramienta para representar y expresar lo que sentimos. Estas son las herramientas que nosotros podemos utilizar para transmitir lo que sentimos. ¿Cuál? La composición, el encuadre y ahorita ya la teoría de color. Nos faltaría un tema por completar y que se vuelva el cuerpo supremamente fortalecido, que es la teoría de la luz, la iluminación. Y cuando ya entremos a la iluminación, a los esquemas de iluminación, ya estamos ya todos los temas abarcados. Ya nos quedaría simplemente a que cada tema lo vamos avanzando en niveles, nivel medio, nivel avanzado, y ahí ya vamos avanzando. Nivel, teoría del color en nivel medio, teoría del color en nivel avanzado, teoría de la luz en nivel medio y teoría de la luz en nivel avanzado. Y así cada vez en cada tema que ya hemos visto hay niveles medio y avanzado. Pero hasta el momento vamos apenas entrando a este tema de la luz. Entonces, perdón, a este tema del color. Quedó claro que cuando estemos hablando de color es emoción, son emociones. Tenemos colores primarios, amarillo, azul y rojo. Son colores primarios que están ahí y que no son compuestos, es decir, no los podemos
sacar de otros colores, mientras que los otros colores, que sí son los derivados de ellos, sí. En la siguiente clase los miraremos y miraremos de qué se trata y en algunas fotografías cómo se han aplicado. Y ahora que estamos mirando el reto de fotografía de color predominante o dominante, que es violeta o púrpura, pues interesante empezar a entender dónde se utilizan estos colores, por qué, qué representan, qué culturas manejan estos colores, qué frutas, qué verduras, en qué nosotros lo podemos relacionar y en qué lo leemos, porque el color, parte de emoción, también es simbólico, representa muchas partes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una carnicería en los tiempos de antes, ¿qué ponían en las carnicerías? ¿Recuerdan que ponían en las carnicerías? Que ahora ya no lo ubican tanto. Ya antes había en la calle, apenas en la entrada, había algo. Que recuerda alguien, recuerda que había en las carnicerías. Vuelvo y repito, hoy ya no, los jóvenes ya no verán eso, los adolescentes no verán eso. La cabeza de toro, sí, pero aparte de eso, una bandera roja, exacto, había una tela roja. Era una bandera, una franela, de hecho ni siquiera era una franela. Las franelas con lo que ellos limpiaban a veces era una franela, una bandera roja. Y recuerdan ahora en pandemia que se utilizó simbólicamente el trapo o la mancha roja para las personas que no tenían, que estaban escasos de alimentos y que estaban en auxilio y que necesitaban ayuda. Pues, es decir, se convierte en símbolo, en representación de, y es importante en esa parte porque nosotros ya veremos que el rojo